Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 21 de nuestra jornada de webinars gratuitos auspiciado por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es perspectivas actuales del plan de continuidad de negocios, parte 2, operación y auditoría en un BCP implementado, a cargo del ingeniero William Falcón, gerente de consultoría de BDO Dominicana. El ingeniero Falcón cuenta con más de 15 años brindando servicios de consultoría en diferentes temas en seguridad de información, continuidad de negocios, riesgos y auditoría de TI. Posee estudios de especialización en estrategia y prospectiva y en gerencia de proyectos. Posee certificaciones como auditor líder en ISO 27001, auditor líder en ISO 27032, MBCI de continuidad de negocios y COVID-18 para gestión de procesos de TI. Es entrenador certificado por la PSB para los cursos para la certificación ISO 27032 de ciberseguridad y en camino a certificarse como entrenador para emitir los cursos de la certificación ISO 22301 de continuidad de negocios. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Ahora sí, damos paso a nuestro panelista. Buenos días, tengan todos. Espero que todos se encuentren bien y a salvo en sus hogares o donde quiera que estén. Parece estar viendo a la normalidad, pero no hay que confiarse. Hay que ser muy cuidadoso de nuestra salud y de los nuestros también. Que nosotros cuidamos también a las personas que forman parte de nuestro núcleo. Entonces vamos a continuar con nuestra tertulia, por llamarlo así, de la semana pasada. Esta parte 2, aunque se me fue una aquí con el título, debí haberlo modificado, quedó el título de análisis de riesgo de impacto, pero realmente tenemos que ver ya las fases siguientes que tienen que ver con todo lo que lleva al plan de continuidad de negocios desde un punto de vista operativo y desde un punto de vista también auditoría, ¿no? Como siempre, pues voy a apagar la cámara para evitar problemas de conexión, pero al final la volveré a activar. Entonces, vamos a hacer un recuento un poco porque hay gente que probablemente no estuvo la semana pasada y que pues sería bueno conocer qué vimos vamos a decir, en la semana pasada con respecto a lo que es el análisis de riesgo y el análisis de impacto. También vamos a ver entonces luego cuáles son los componentes del plan de continuidad, más allá de estos dos análisis, las actividades de cómo se implementan o qué quiere decir implementar un BCP. Los aspectos claves en cuanto a la operación, los aspectos claves en cuanto a la auditoría, pues y al final las consideraciones. Durante toda la conversación vamos a estar hablando de actividades que se ejecutan, que son propias de la implementación de un plan de continuidad. Y aquellas personas que están dentro de lo que es operación, pues van a ver que es allí donde estaré tocando los aspectos claves de la operación y luego los resumiré, pero probablemente no estén todos. Realmente es una gran gama de cosas y que hay que estar claro de que pues no abarca el tiempo para hacerlas todas. Y en cuanto a las claves de la parte de auditoría, sí es más como que recoger todas esas cosas que hablemos en el transcurso y al final entablar algunas
cosas que tienen que ver con cómo debe auditarse o qué cosas hay que tener en cuenta para la auditoría. Entonces, inicialmente, pues los objetivos, pues, muy parecidos a la vez pasada, pues primero vamos a comunicar esa relevancia que tienen los análisis de riesgo y de impacto en poder llevar a funcionar a un plan de continuidad efectivamente y lo más funcional dentro de lo que se dice, pues, efectivo, eficiente y en costos lo ajustado a la realidad de cada empresa. Proveer los criterios para diferenciar el plan de continuidad en sus etapas de diseño y las etapas en operación, que es, por decir de alguna manera, la implementación. Y analizar los puntos de vista del plan tomando en cuenta las perspectivas diferentes de quién lo opera, quién lo gestiona y quién lo debe después auditar o quienes deben estar estableciendo los controles adecuados para que el plan esté siempre en funcionamiento y disponible. Está claro que quienes operan y quienes administran siempre, en cualquiera sea la función, están más pendientes de que las cosas funcionen, pero es el auditor o el que ejerza una función de control quien va a poder decir si hay una desviación o una vulnerabilidad que no está siendo tomada en cuenta para que correctivos preventivos y que el plan siga funcionando de manera eficiente. Y la diferente punto de vista tomando en cuenta las perspectivas de auditoría, pues es el otro punto que se convierte dentro de los objetivos. Más o menos a resumir lo que es el plan de continuidad, pues dice que es un proceso de gestión integral y ahí está una clave. No es nada más competencia de un grupo de personas, esto es competencia solo de aquellos que tienen a cargo el plan de continuidad o los de tecnología. No, es una gestión integral, tiene que ver casi todos los procesos o de decir los líderes de cada uno de los procesos críticos, están las personas que tienen que ver con la operación o que forman parte fundamental de esa operación, tienen que ver con las personas que gestionan la documentación y lo mantienen al día, tienen que ver con la gente incluso de ciberseguridad, también la gente de riesgo. O sea que es una vamos a decir, una función que permea o que es transversal a muchas unidades, por no decir a todas. Que identifica las amenazas potenciales, es decir, todas las amenazas que tengan que ver para esa organización. Y tenemos que tener en cuenta que no todas las organizaciones tienen las mismas amenazas. Puede ser que se repitan, pero, por ejemplo, hay unas organizaciones que tienen un cierto tipo de amenazas y riesgos diferentes a otras. Es decir, si una empresa como una empresa que gestiona tecnología, entonces su core es tecnología y su servicio de tecnología, sus amenazas serían diferentes a una empresa que fabrica, por ejemplo, cemento o fabrica algún alimento, porque la que funciona con tecnología, vamos a decir que sea una empresa como las que proveen servicios de comunicaciones por telefónicas o porque dan servicios de enlaces de redes. Entonces, esas tienen un cierto tipo de amenazas que puede hacerlas colapsar, pero al colapsar ellas, no colapsan solamente esa empresa, sino todas las que tienen relación con ella. Y si yo tengo mis enlaces de comunicación con ella, entonces yo también tengo de alguna manera un plan, en mi plan contemplado que mis empresas de comunicaciones fallan. Es diferente esa amenaza. Y en el caso de las empresas que tienen una fabricación, que fabrican alimentos o que dan otro tipo de servicio, incluso pueden ser financieras, pues sus amenazas serían diferentes. Puede ser más hacia amenazas hacia alguna daño físico a las instalaciones, no poder producir los que ellos tienen. Entonces, esas son todas las cosas que tiene que tener particularmente cada empresa. Entonces, por eso es que es prácticamente imposible y no se recomienda que como algunas empresas, bueno, vamos a agarrar un plan de continuidad y lo adaptamos a nosotros. No se puede adaptar, hay que hacer todas esas funciones de detección de las amenazas, cuáles son los impactos que esas amenazas repercuten y en qué nos afecta. También depende mucho de qué tipo de afectación o consecuencias podremos tener.
Entonces, para poder después generar una capacidad de responder efectivamente y poder levantar nuestras operaciones a pesar de ese evento negativo que nos está afectando. Es un poco el resumen de este concepto. Quería dejarlo allí para que entiendan lo que es la gestión de la continuidad. Y dijimos también que el plan de continuidad realmente no es un plan, un solo plan, es un conjunto de planes. Y ese conjunto de planes tiene que ver con muchas actividades. Entonces, también, de acuerdo a los 4 dominios que dijimos a nivel de continuidad, que son críticos, por ejemplo, que las personas estén disponibles, que los procesos puedan efectuarse, que la infraestructura física donde se ejecutan las operaciones estén disponibles también, o sea, es decir, que la gente pueda acudir, tanto empleados como clientes o que estén disponibles. Y por último, y probablemente no es que la más importante, pero la que también es transversal y por eso se pone aparte, porque todas las otras operaciones, tanto del negocio como los procesos, como esto, tienen que ver con la infraestructura, con la parte de gestión tecnológica. Por eso estamos aparte. Pero ambos, todos, por eso el BCP está en el medio, forman parte del BCP. Entonces, arriba está la parte que es la gestión continua, es decir, la parte de que les decía que se encarga de administrar, que todo esté actualizado, que todo esté activo, que las cosas de acuerdo a los eventos que vayan sucediendo se van actualizando, se van haciendo ajustes. Es un plan muy dinámico y lamentablemente en las empresas ocurre lo contrario. Los planes de continuidad cuando existen son muy estáticos, es decir, podemos conseguir planes de hace 3 años atrás y cuando tú lo ves y lo revisas, pues dice, pero no ha habido ningún cambio en 3 años para que tú puedas darle un vistazo a tu plan de continuidad. Eso no cuadra dentro de lo que es de la realidad de un plan de continuidad. Y eso es, desde el punto de vista de auditoría, también algo visible. Entonces, haciendo el mismo repaso, pues decíamos que el análisis de riesgo tenemos 2 componentes esenciales de la primera fase y ahorita vamos a tocar un poco esas dos, lo que es parte del diseño, pero como que decir, la columna o lo que sustenta todo lo que después va a salir cuando se implemente, sale del análisis de riesgo y del análisis de impacto. Y el análisis de riesgo lo vemos desde el punto de cuatro dominios, que es el riesgo de que la gente por alguna razón no pueda ejecutar sus funciones, o sea, tenemos un déficit de personas o tenemos un déficit de recursos humanos. Tenemos también cosas como en los procesos que tengan que ver con cómo nos afecta el no poder ejecutar un proceso o que un proceso no pueda ser ejecutado en su totalidad. Decíamos también que no necesariamente tiene que haber una disrupción completa, sino que al menos que una de las fases de un proceso no permita completarlo y entonces no se permite la entrega del servicio, pues ya sabemos que hay una ruptura de la continuidad de ese proceso o servicio o producto. Tenemos entonces también que la infraestructura tecnológica es otro de los dominios y lo que son las instalaciones físicas, lo había mencionado en la lámina anterior. O sea, dentro del área de riesgo, pues esos serían los 4. Nosotros deberíamos, en nuestra empresa, ver cuáles son los que nos afectan realmente. Es decir, hay empresas que tienen mucho riesgo a nivel de las personas. ¿Por qué? Porque su core o su análisis o su modelo de negocio requiere que mucha gente interactúe y que incluso sea presencial. Vamos a decir, este tipo de empresas puede llamarse, y lo estamos viviendo en este momento, hospitales, por ejemplo. Un hospital, a menos que dentro de poco, y si puede ser que ocurra, la atención y todo sea a través de robots o algo así, pero por ahora no lo tenemos, entonces necesitamos gente, enfermeras, doctores, camilleros, gente que esté realmente gestionando la clínica o el hospital. Por lo tanto, yo dependo mucho de la gente y ahí es donde está mi mayor riesgo. Y hay otras empresas que tienen o pueden darse el lujo de operar remotamente o pueden moverse a otro sitio o operar o sea, cambiar su oficina principal sin problemas. Entonces, esos son riesgos que tienen que ver por cada empresa. Es difícil decir aquí de manera genérica, estos son los riesgos para cada uno de ellos. No, porque cada empresa tiene su particularidad. Entonces, una vez dicho eso, entonces también se conjuga la parte de análisis de riesgo. Tenemos que hacer ese análisis para saber
cuáles son las cosas que nos pueden afectar primeramente. Y después decir, bueno, por otro lado, tenemos que saber cuáles son nuestro impacto por interrumpir un servicio, cuáles son las prioridades que debo tener a nivel de procesos, es decir, dentro de esos riesgos yo debo encaminar luego, mira, los procesos críticos, tengo 15 procesos y de esos 15 procesos hay 5 o 6 que son medulares y que son, su interrupción puede ser fatal o puede ser muy impactante a mis objetivos de negocio, pues yo a esos es que voy a ponerle mis estrategias, es decir, mi continuidad va a estar enfocada en esos servicios. Determinamos entonces las prioridades para la recuperación y los recursos mínimos, los recursos mínimos necesarios que necesitamos para poder operar. No necesitamos la totalidad de las cosas, no necesitamos la totalidad de las vamos a decir, ya sea físicos, materiales, personas, computadoras, pero necesitamos algo que mínimamente nos permita operar al nivel que nosotros establecimos como nuestro nivel tolerable mínimo de ejecución. Entonces, tenemos entonces que el análisis de impacto lo podemos hablar de que es un conjunto, pues es decir, se compone de varios, de diferentes, vamos a decir, objetivos, es decir, podemos comenzar con un análisis inicial, pero luego tenemos que ir desglosando y desmenuzando por producto y servicio, por procesos y por actividades. Una vez que tengamos ese desglose, es que podamos decir que tenemos entonces ya el plan bastante cercano a la realidad. Sin embargo, el plan de continuidad es muy dinámico, o sea, no es algo que yo puedo decir, mira, este es mi plan mi análisis de impacto y ahí vamos a poner nuestra estrategia para luego entonces decir que ya en 3 años y 4 años no ha cambiado y todas las cosas permanecen igual. Entonces, en resumen, ¿cómo se compaginan ambas cosas? Tenemos un análisis de riesgos que lo empezamos a nivel de diseño y que tiene mucho que ver con la implementación. Es decir, toda esa parte que nosotros identificamos en cómo estamos a nivel de personas, cuáles son los principales riesgos, qué nos puede pasar a nivel de que si los procesos o cómo poder garantizar que los procesos estén continuos, cómo la tecnología nos apoya y cómo la tecnología puede estar siempre disponible o la mayoría del tiempo, cómo evitar ese tipo de cosas y cómo evitar y cómo tener minimizar los riesgos de que dependamos de una instalación física y de vamos a decir, de acceso. Entonces, tenemos entonces la parte de cómo el análisis de impacto. Entonces, entra luego a decir por cada uno de esos riesgos, yo tengo ya entonces, vamos a decir, una dirección hacia dónde debo poner todas mis energías. Pero entonces después tengo que ver por cada uno de los procesos, productos y servicios cuál es el impacto de perderla, ese producto, cuál es el periodo máximo que puede tolerar la interrupción de ese servicio, cuál es, o sea, sin tener grandes, vamos a decir, riesgos ya sea financieros, regulatorios, reputacionales, lo que sea. Tenemos que ver cuáles son los procesos productos prioritarios, entonces hacemos de toda esa gama de análisis de información, mejor dicho, que nos va a proveer todo eso, tenemos que sacar conclusiones que tienen que ver con, bueno, estos son mis procesos, estos son mis productos o servicios prioritarios. Entonces, allí es donde yo debo fortalecer la continuidad. Entonces, es allí donde yo debo, con los riesgos, filtrando un poco dónde están la mayoría de las cosas que me pueden pasar. Y la dependencia de recursos mínimos y requeridos. O sea, aquí tenemos que ver si dependemos de terceros, si los terceros están preparados para atendernos a nosotros, si necesitamos computadoras, si necesitamos oficinas adicionales, si tenemos, algunas veces hay empresas que alquilan lugares donde van a colocar, es decir, un hotel puede ser fácilmente una parte donde se puedan comenzar a gestionar las operaciones, pero eso tiene que estar metido dentro del plan. Es decir, yo tengo que contemplar y haber conversado con el hotel a la hora de un evento. Yo voy a tener aquí mis oficinas y aquí voy a tener, o sea, una atención, pero todo eso se tiene que, en algunos casos,
también puede darse que empresas que sean afines o que sean, vamos a decir, socias en la relación, puedan acordar una de otra ser parte de la operación. Pero eso tiene que salir de una estrategia y tiene que salir con todas las cosas documentadas, escritas, legales, aprobadas y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí vemos cómo todo se relaciona entre impacto y riesgo para que luego de aquí salga una implementación lo más limpia posible y muy ajustada a nuestro negocio. Entonces, un poco la línea que tiene que ver con esta parte del BCP, tiene que ver que entonces cuando nosotros diseñamos todo esto, las operaciones vienen, la administración del plan de continuidad se va haciendo de manera normal. No ha sucedido nada, pero no quiere decir que no se esté haciendo nada. Quiere decir que hay una gestión, hay actualización, hay comités de riesgo, comités que se establecen y todo ese tipo de cosas. Espera un momento. Ok, entonces la operación sigue su marcha y las auditorías tienen que ver las auditorías tienen que ver con que ese plan, aunque no ha sucedido nada, está funcionando, están haciéndose las cosas como deben ser. Entonces, si en el caso de que haya un incidente, se genera toda la práctica de la teoría que tiene que ver con el plan, y van a empezar a surgir cosas, por ejemplo, la primera fase, cómo respondemos a la emergencia, gestionamos la crisis y luego se activan los planes, pero todo eso es parte de vamos a decir, esta práctica. Como lo dije en la vez pasada, es como que es la parte de estar en tiempos de paz cuando estamos administrando, luego sucede un incidente y ya entramos en una fase de guerra o de actividad, pero luego entonces que se restauren todos los servicios y volvamos a la normalidad y la operación normal sea restituida, pues deberíamos continuar con la administración del plan y las auditorías. ¿Y cómo se hace? ¿De la misma manera? No. La administración debe reconocer que durante el evento hubo cosas que eran fácilmente identificables, que no funcionaron bien, que necesitan ser arregladas. Las auditorías deberían activarse para ver cuáles cosas sucedieron y por qué sucedieron y cómo se remedian. Y por otro lado, pues también se hacen análisis de lo que es positivo. No todo lo que es negativo se resalta. Por el caso de que las cosas funcionaron bien y que hubo un equipo que se destacó por encima de otro porque hizo las cosas y bien, entonces nosotros no vamos a denigrar o a poner los otros de malos ejemplos, sino más bien a estos exaltarlos, como decir, bueno, felicitarlos por su gestión y ver por qué las razones de las fallas y nosotros poder entonces manejar ese tipo de situaciones. Entonces, estas son más o menos las fases. Entonces, estas son las fases que establece la ISO 22301. En este caso, nosotros debemos establecer que lo que decía en un principio, que la primera fase de establecer, de planificar, es importante, muy importante, porque ahí tenemos las políticas, los roles, establecemos los recursos y todo eso. Y incluso la parte de todo lo que es el VIA y el análisis de impacto y el análisis de riesgo, pues forman parte del diseño de lo que es el plan. Esta parte de planificar es bastante importante, pero resulta que para poder garantizar
que el plan va a ser implementado de manera, vamos a decir, efectiva, pues nosotros tenemos que tener un buen análisis de impacto y un buen análisis de riesgo que nos va a decir la dirección, vamos a decir, lo más correcta posible hacia donde debemos dirigirnos estas estrategias. Digo esto porque no es que vamos a decir que no importa la primera fase de planificación, no, sino que yo puedo decir que la planificación puede quedarse, podemos tener fallas en la parte de planificación a nivel de lo que es la política y todo eso, pero no deberíamos tener fallas o tenemos que ser muy certeros en el análisis de impacto y en el análisis de riesgo. Luego viene entonces la estrategia, después de esos resultados, la estrategia de continuidad y el desarrollo de los planes, ya sea ese grupo de planes que les mostré en la lámina anterior, que forma parte del plan de continuidad de negocio. Y por último, entonces, hacer ejercicio y prueba. Esa es después que nosotros trazamos la estrategia y comenzamos el desarrollo de los planes, aunque en teoría, o mejor dicho, es algo muy teórico, pues ahí es donde comenzamos a darle forma a la implementación, porque todo lo que salga de allí es donde nosotros vamos a hacer un plan de acciones para poder llevar a cabo a funcionar. Es decir, tenemos el equipo y ahora, después de allí, la siguiente fase es darle movimiento a ese, vamos a decir, ese motor que creamos. Entonces, ¿cómo debemos estar siempre chequeando? Por eso hice la analogía con un motor, porque ya después lo que tenemos que hacer chequeos, ver cómo está funcionando, revisar algunas componentes, hacer las auditorías, revisar cómo se está gestionando, si las personas están haciendo sus funciones adecuadas durante el mantenimiento, ya sea durante el tiempo de pasos, el tiempo de guerra, como lo mencioné anteriormente, y luego cómo esas funciones nos retroalimentan para ver si hay acciones correctivas y mejoras continuas y volvemos a comenzar en la planificación, porque a veces esas mejoras no son sencillas, a veces esas mejoras requieren toda una reevaluación del plan o reevaluación de los impactos, qué sé yo. Entonces, a veces son cosas sencillas, ajustamos y seguimos, pero a veces es, mira, esto nos va a cambiar totalmente nuestra estrategia, esto nos va a cambiar totalmente nuestra manera de hacer las cosas, por lo tanto, entonces vamos a ver otra vez cómo nos afectan las políticas, cómo el análisis de impacto, y entonces casi que volvemos a comenzar nuestro plan de continuidad de negocio. Entonces, vienen las estrategias. Pues, ¿cómo se definen las estrategias? Son muchas. Yo solamente coloco aquí ejemplos y ejemplos bastante muy por encima. Esto es realmente una cosa muy superficial. Por ejemplo, si yo a nivel de gente, de personas, de recursos humanos, el escenario se presenta una pandemia, pues yo tengo que tener estrategias para ver cómo se hace. Entonces, evitar que la gente tenga contacto, por ejemplo, ver que si puedo dividir personas por fases o por unidades de negocio, ver qué unidades de negocio realmente son necesarias y cuáles no. Si puedo acumular, pues acumulo trabajo en una para después procesarla en lotes. En ciertas compañías, incluso, por ejemplo, que son de tiempo intensiva, como que son de tiempo real o que necesitan gente 24 horas porque son servicios muy claves. Vamos a llamar este tipo de servicios, por ejemplo, servicios vitales, como la energía eléctrica, por ejemplo, las comunicaciones por teléfonos celulares. Probablemente yo necesito una estrategia donde personal en el que maneja las operaciones, yo no quiero arriesgarlo a que vaya y venga todos los días, vaya a su casa y venga todos los días, porque en ese ir y venir, pues puede contagiarse y me contagia a los demás. Entonces yo digo, bueno, pero las operaciones tampoco las puede hacer desde su casa. Porque, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, pues no todo el mundo nadie tiene una escala en su casa con todo las operaciones de los generadores de electricidad y cómo voy yo a transmitir la electricidad a nivel para que los distribuidores hagan uso de ella y la puedan llevar a todos los hogares o a las empresas, como sea. Yo no puedo hacerlo, pero entonces yo tendría que tener una estrategia en donde esas personas, a lo mejor yo tenga que acondicionar un espacio
¿no? con suficiente comodidad para que ellos puedan estar tiempo, dependiendo también de lo largo del evento. En este caso estamos hablando de la pandemia, un evento largo, ya llevamos 2 meses y algo. Entonces, pero yo tampoco puedo tener 2 meses a una persona en un sitio sin que vea a su familia. Entonces, probablemente lo que hago es que hago rotaciones esporádicas, por ejemplo, cada 15, 20 días o más, y a esas personas entonces me aseguro para su tranquilidad que su familia esté bien, me aseguro a alguien o doy la tarea a otra persona para que se encargue de tranquilizar a esa persona y que pueda ejecutar sus funciones de una manera, pues, despreocupada, por llamarlo de alguna manera. Esas son estrategias que se generan de acuerdo a las empresas. Otras empresas tienen la facilidad de decir, mira, yo mando a todo el mundo para su casa, que todo el mundo trabaje, y haga las funciones de allá, y yo lo que hago es monitorear. Pues esa es otra estrategia, pero es muy particular. En el caso de las instalaciones, si yo no tengo acceso a las oficinas, es decir, mi oficina donde están todas las oficinas administrativas, normalmente muchas empresas tienen una oficina principal donde gestiona todo, donde está el personal administrativo, el recurso humano, todo eso, y normalmente, bueno, las operaciones son las que se distribuyen en la geografía, pero consolidan la parte administrativa o la parte, vamos a decir, en una oficina. Entonces, si yo no tengo acceso, ¿qué voy a hacer? Entonces, tengo que ver cómo hago alternativas dentro de mi mismo negocio. Decir, bueno, si me falla mi oficina administrativa, todas las personas que trabajan en esos oficios o en esos cargos administrativos, pues se tendrán que movilizar a una oficina que yo he diseñado para ello y he acondicionado para ello. Si lo puedo hacer por teletrabajo, lo hago. Y en este caso, pues también pueden hacerse alianzas con otras empresas en cuanto a, ok, dame un espacio para yo operar y es mutuo. Si a la otra empresa le pasa algo, entonces yo le ofrezco mis espacios. Pero lo que no pueden estar es en el mismo lugar cerca, porque probablemente el mismo evento los toque a los dos. Entonces, mi estrategia falla con un solo evento. Entonces, yo tengo que hacer esas alianzas con empresas que estén retiradas significativamente. En sistemas de información, por ejemplo, pues no tengo disponible el centro de datos, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ver cómo tenemos un centro alterno. Esa es la medida básica o por excelencia que teníamos antes de hacer un centro alterno. Eso probablemente si lo voy a hacer dentro de mi mismo facilidad, de mis mismas premisas, tiene un costo, pero entonces ahora hay tercerización, ahora hay empresas que se encargan de hosting y todo ese tipo de empresas que me facilitan, pero entonces yo tengo que evaluar costos de cada una de ellas o lo puedo poner en la nube. Esto tiene que ver con qué? Con que yo, y es particular de la parte de tecnología, que normalmente involucra una selección de la solución, cuál es la que más me conviene en estrategia, en funcionalidad, en costos. Entonces, si yo tengo un data center que lo tengo que replicar en mi oficina de Santiago, por decirlo así, yo tengo que ver que esa data center tiene que cumplir con las mismas condiciones que el data center principal, por lo tanto, yo tengo que hacer una inversión. Pero si me voy con una empresa que me ofrece, entonces yo me olvido de eso, pero tengo que entregarle mis servidores o ellos me dan mis servidores. Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que establecerlas y ver cuál es la mejor opción para mí. En cuanto a atención a clientes, a veces es que cierta sucursal o no tiene acceso y es una sucursal importante. Yo tengo que ver cómo hago las redirecciones a nuestros clientes hacia las sucursales que están funcionando. ¿Por qué? Porque una región tiene, vamos a decir, un estallido social o tiene un problema de acceso, de comunicación por las vías terrestres, lo que sea, pero nosotros debemos tener contemplado, si ese es el riesgo que se identificó, pues tengo que tener identificado cuál es la estrategia que voy a hacer para cada uno de ellos. Entonces, luego que tenemos el análisis de impacto, el análisis de riesgo, pues tenemos que hacer la estrategia, más o menos algo como esto. Este es el título, por decirlo así. Se desprenden muchas actividades de una estrategia. O escenario, por supuesto. Entonces, luego viene el desarrollo del plan. Después que tenemos los detalles, pues, ¿cómo vamos a desarrollar el plan? Entonces, tenemos en la parte de tecnología como primer caso. El análisis de tecnología, tenemos que diseñar un plan de contingencia que muchas veces pues tiene para efectos de esto, porque mucha gente llama contingencia al plan de continuidad, pero para efectos de lo que estamos hablando, el plan de contingencia
lo vamos a nombrar como el plan de tecnología que se tiene para evitar eventos, el impacto de un evento, pero que lo podemos solucionar en sitio. Para explicarlo de otra manera, si a mí me ocurre un evento en la tecnología, pero resulta que yo lo puedo arreglar ahí mismo y no tengo que activar mi centro alterno, pues para mí es mucho menos impactante y con menos costo seguir, hacer esa, vamos a decir, esa arreglo del evento que está pasando y entonces seguir funcionando en mi centro principal. Vamos a decir, se me dañó un equipo, se le quemó una tarjeta, se quemaron los, no sé, algún componente específico, una fuente de poder. Entonces yo digo, bueno, si tengo esas situaciones, pues yo tengo que resguardarme de esos eventos y entonces yo lo que hago son redundancia, alta disponibilidad, o pues tengo un switch, vamos a decir, en stand-by, porque si se me daña rápidamente hago una conexión, una configuración y no tengo que activar mi centro de recuperación de desastre, porque es algo que puedo manejar y realmente me evito. Activar realmente un centro alterno no es algo que se tome a la ligera, debe ser bajo una condición en la cual y ni siquiera puede ser una decisión de una persona de manera unilateral. Tiene que ser una cuestión consensuada, donde decían, bueno, mira, no podemos activar nuestro plan de contingencia o nuestro plan de contingencia no da abasto para activar la tecnología, pues necesariamente vamos a tener que haber plan de recuperación de desastre. Hay cosas que se caen por su propio peso, es decir, si se incendió todo el data center, pues que vamos a estar recuperando en sitio. No hay manera, tenemos que ir directo al plan de recuperación. Pero si es otro tipo, un ataque cibernético que nos va a, bueno, entonces podemos seguir operando por el plan por el acceso externo, pues podemos hacerlo. Entonces, bueno, más o menos están las descripciones acá de cada uno de ellos, el plan de recuperación de desastre. Entonces, sí tiene que ver con un evento de interrupción significativa que hace que yo me vaya a un sitio alterno y que pueda operar desde allí y que todas las, vamos a decir, dentro de la normalidad posible, puedan seguir estando y a veces pudiera darse el caso en que las personas ni siquiera se dan cuenta. Pero si yo tengo, por ejemplo, problemas en el tiempo de respuesta, ahí sí pudieras darse el caso de que la gente se dé cuenta que estamos en un punto de verdadera importancia y que hay que recuperar rápidamente nuestro data center. Los otros planes que tienen que ver con las personas, los procesos, la infraestructura, tienen que ver entonces ya, no son prácticamente, tienen que ver con tecnología, aunque sí, al final tenemos el plan de emergencia que trata de salvaguardar la vida de las personas y de alguna manera pues también que la empresa también sea resguardada físicamente. Tenemos el plan de crisis que se gestiona pues, para poder manejar tanto interna como externamente toda esa comunicación que la gente necesita y que requiere cada vez que algo sucede, porque si la empresa se queda muda en cuanto a que no dice nada, si está pasando o no está pasando nada, empiezan a crearse matrices de opinión y cosas que pueden afectarla reputacionalmente. Entonces yo prefiero más bien, mira, pongo normalmente gente de relaciones públicas que tiene que, se les suministra información para que sea nuestro vocero y sea tanto para afuera, para la opinión pública, pero hacia adentro también necesitamos tranquilizar a la gente. ¿Por qué? Porque hay gente que se preocupa, hay gente que está angustiada, no sabe qué hacer. Entonces yo tengo que manejar también esas comunicaciones, tratar de contactar a todos y cada uno de mis colaboradores, ver qué puede ser, quiénes son claves, quiénes no son claves. A los que no son claves incluso les tengo que decir, ni siquiera se aparezcan por la oficina, no, mucho ayuda al que no estorba, le podemos decir así. Entonces vamos haciendo las comunicaciones internamente para tranquilidad de cada uno de ellos. Y estos otros dos planes son muy parecidos. De hecho, normalmente cuando hago este tipo de trabajo, pues los consolido en uno solo, que tiene que ver con el plan de continuidad de las operaciones y el plan de recuperación del negocio. Son las dos cosas, solo que uno tiene que ver con la recuperación de el rojo, el plan de continuidad de operaciones, tiene que ver con todo lo como yo recupero
mis operaciones a nivel de los procesos de las personas, es decir, el proceso como tal, cuáles son los procesos, si lo voy a hacer manual, si lo voy a hacer automático, si tengo automático porque tengo la tecnología habilitada, pero si no, entonces puede ser que utilice un canal alterno. Si tengo las oficinas donde, o el lugar donde lo voy a tener el plan, está ya preparado para que la gente vaya y se siente, o tengo que poner mesas. Normalmente, en este tipo de cosas se habilitan salones de conferencia de las empresas, porque los salones de conferencia en época de emergencia o de un evento no son funcionales para lo que su fin es tener reuniones o cursos. Entonces yo puedo decir, bueno, en el salón de conferencia puedo establecer mi centro de operaciones. Entonces, pero el salón de conferencia o el salón de cursos no está hecho. Entonces a lo mejor tengo que ver cómo condiciono eso para que funcione, con comunicaciones, con los diferentes mesas o escritorios, sillas, para que la gente pueda funcionar. En el caso del BRP, tiene que ver cómo la recuperación de los procesos, por eso no está en tecnología, pero cómo yo recupero los procesos del negocio por una falla de tecnología. Es decir, falló la tecnología, ok, muy bien, tenemos nuestro plan de alterno, todo funcionó y estamos funcionando tecnológicamente. Pero resulta que ese plan también amerita que muchas personas se muevan, muchas personas si lo vamos a trabajar en un sitio o no. Entonces no hago nada con tener toda la infraestructura tecnológica activa, pero resulta que el personal ni siquiera sabe qué va a hacer, ni siquiera sabe dónde se tiene que dirigir. Entonces son dos planes que tienen que ver mucho, a veces la metodología los ponen aparte, pero no tienes que, siempre y cuando exista, pues tú lo puedes agregar en uno solo. Entonces, la diferencia de un plan implementado, un plan que está en teoría papel, pero que ni siquiera teoría papel porque no se ha activado, sino teoría papel porque ni siquiera se han establecido las estrategias. Entonces, nosotros tenemos planes en los cuales comenzamos con la planificación, evaluamos, hacemos todos los análisis, diseñamos cuál es el gobierno que va a hacer el plan, definimos las estrategias, los planes y todo eso. Pero hasta ahí llegamos y todo queda en documento. Eso es lo que más consigues mientras estamos, por ejemplo, en mi rol de auditor. Hasta ahí es lo máximo que he conseguido en algunas empresas. Es decir, sí, tengo mi plan, aquí está. Ok, vamos a ver si eso está implementado. Entonces, sí, eso está implementado. Bueno, vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿cómo hacer para que eso realmente pueda estar implementado o no? Hasta aquí tenemos la parte de todo lo que es teoría. Entonces, luego, en la implementación yo tengo que ver, ok, el gobierno que va a hacer estratégico dentro del plan está funcionando. Tienen que estar los comités funcionales. Es decir, si el estatuto dice que se reúnen cada 3 meses, pues, ok, ¿cuánto tiempo ha pasado? En este tiempo deben haber ocurrido tantas reuniones. Pues entonces cada reunión tiene que generar información para que yo lo pueda detectar qué fue lo que se habló y qué fue lo que se acordó. Actas, intervenciones, decisiones, todo ese tipo de cosas yo tengo que comprobarla. Entonces, si tú me dices que mi plan tiene 3 años, pero resulta que no tengo ninguna acta o ninguna reunión del comité, pues realmente tengo dudas de si está funcionando o no. El despliegue de la estrategia, o sea, es decir, toda esa estrategia que está en el paso anterior, en el librito, vamos a decir aquí a nivel de la fase 3 de diseño, todo eso que tú dijiste allí está hecho tal cual. Es decir, tú dices que tienes un centro alterno, tú dices que tienes un sitio donde vas a albergar a tus personas según el escenario que tú creaste. Eso está. Vamos a verlo, vamos a ver cómo está, vamos a ver si las personas que están allí y que participan están conscientes de que eso está así y que tienen que dirigirse a ese sitio al momento de un evento disruptivo. Y hacemos entrevistas y hacemos, vamos a decir, indagaciones. Entonces, para ver si realmente la gente está ahí. Eso sería una señal de que la gente sabe a dónde dirigirse y que los sitios están preparados. Las actividades de documentación, todo tiene que estar documentado y la gente, otras cosas que también se ven es que, ok, todo el mundo está entrenado y está consciente del plan, sí. ¿Dónde está esa, vamos a decir, ese registro donde se entrenó todo el personal, donde cada quien de esas personas participó, que se demuestre?
Y en este caso se divide en dos partes, porque el entrenamiento va hacia las personas que tienen una funcionalidad dentro de las operaciones del plan, es decir, son claves. Pero también yo tengo que hacer conciencia en las personas que no son parte del plan, para que sepan que existe un plan, para que sepan que las cosas van a funcionar de otra manera, incluso para decirles que tienen que esperar instrucciones, que esta es la manera de comunicarse, para incorporar el plan a la cultura de la empresa. No es una tarea fácil, no es una inyección que se le pone a cada quien para que todo el mundo la acepte, pero si no la hacemos a medida, vamos a decir, periódica, pues la gente ni siquiera, como ha ocurrido a veces, que tú preguntas a la persona, ¿usted sabe si hay un plan? Bueno, la verdad que no sé. Pareciera que sí. Entonces tú dices, ¿pero por qué tú dices que sí? Porque a veces hacen simulacro de evacuación de los edificios. Pues eso no es un plan. Entonces, bueno, luego después, otra cosa que nos dicen, como un plan está implementado, es que existan, por supuesto, simulacros a lo que es el plan de respuesta de emergencia. Ahí van los simulacros de desalojo, ahí van las alarmas, cómo responde la gente, eso ahí sí cabe, pero también tenemos que hacer un ejercicio del manejo de las crisis, actualizar, por ejemplo, en este caso, los árboles de llamadas, que si, por ejemplo, si una empresa grande, creo que lo comenté la vez pasada, y ahí, vamos a decir, 100 personas involucradas, pues yo no voy a poner a una persona a llamar 100 personas para comunicarse. Lo real es que yo hago una red de llamadas, de tal manera que cada quien le toque llamar una o dos personas de acuerdo a su estrategia, a su posición en un árbol, y entonces yo hago ese manejo de crisis. ¿A quién tienes que llamar tú? ¿Cómo lo harías? O sea, ese tipo de ejercicios del plan, ejercicios del DRP también. Entonces, ¿qué es lo normal aquí o qué es lo recomendable? Lo recomendable es que tú hagas las pruebas de lo menor a lo mayor. Es decir, prueba, por ejemplo, hacer un simulacro, después puedes manejar un poco la crisis de manera por subconjunto, por parte, y vas probando un poco y haciendo las correcciones para luego entonces sí meterte en un simulacro general de todo el plan, donde tú puedes decir, bueno, ahora vamos a probar todo. ¿Por qué? Porque ya hice más o menos algunas pruebas a nivel puntual y ya sé que la gente está más o menos preparada. Sin embargo, seguirán saliendo cosas que aprender. Esas lecciones aprendidas tienen que incorporarse al plan y ver cómo se ajustan. Actualizamos los planes. En la parte entonces de todo lo que es monitoreo, tengo que ver si las cosas se están haciendo, yo tengo que estar pendiente de que las personas siempre estén haciendo sus roles. Es decir, cuando yo diseño el plan, yo tengo que definir muy claramente los roles y responsabilidades de cada quien, pero no es nada más definirlo, es porque si yo se lo defino a alguien y se los digo, probablemente esa persona se va, pero yo lo tengo que incorporar dentro de la descripción de cargo de ese puesto. Yo tengo que decirle que cada vez que contraten una persona de esa calidad, de ese puesto tan importante, que tenga capacidad para hacer esas funciones que están específicamente resaltadas en la descripción de cargo. Porque si no, entonces yo voy a tener un problema después, porque tengo una persona muy competente para unas funciones, pero para esa que es importante, resulta que no es competente, porque no lo tiene. Entonces, o rápidamente voy y le doy entrenamiento, porque lo detecté, o realmente pues busco una persona que tenga las cualidades que yo quiero. Bueno, y ahí están los informes y ahí están toda la parte de la ejecución de auditorías que tiene que ver. En la parte de auditoría, no, he participado en auditorías, pero realmente aquí en el país no he visto ninguna que sea para el plan de continuidad de negocio. Normalmente lo vemos como parte de la auditoría externa, hacen una revisión de la parte de tecnología y sacan más o menos los mismos puntos, pero a nivel de que si el plan está siendo ejercitado, que si el plan está siendo funcional, no hay un plan específico para el plan y siquiera basado en uno de los estándares, sea la ISO 22301 o cualquier otra. Pero para una empresa que quiera saber si su plan está realmente implementado de una manera correcta, normalmente no le confía esa opinión a los que están operando porque puede estar viciada. Yo necesito que alguien de afuera venga y me diga con su carácter independiente qué cosas tengo en mi plan y cómo realmente mi plan está funcionando. En cuanto a la parte de RP, también tiene
una implementación, ejercicio y monitoreo. ¿Por qué? Porque es un plan totalmente aparte que tiene que ver con la disponibilidad de la tecnología, donde yo tengo que ver si hago una selección de los equipos, si voy a hacer la compra de los equipos, tengo que seleccionar, tengo que ver quién es el mejor proveedor, tengo que ver que ese proveedor también me ampare en momentos críticos o en momentos de pandemia, en momentos de un incendio. Entonces tengo que hacer eso porque no es lo mismo para las operaciones de negocio que para la parte de tecnología. Tengo que tener en cuenta otros aspectos que tienen que ver con la implementación. Y allí entonces yo tengo que ver cómo está implementado mi plan de recuperación de desastres. Entonces, ¿qué otras cosas me indican que un plan está implementado? Bueno, un plan está implementado porque de alguna manera tiene que ver o está alineado a las estrategias de negocio. Es decir, no es un plan que se lo inventó alguien por allá abajo y dijo, no, voy a tener que un plancito por si acaso ocurre algo. ¿Por qué? Porque probablemente al momento de activarlo, como él es el único que lo conoce, entonces no va a funcionar. Entonces tiene que venir de arriba, parte de la planificación de estrategia, tiene que venir y tiene que cubrir con las operaciones y servicios claves. ¿Quiénes pueden ser los más indicados para decir qué es lo que me duele cuando se para y qué es lo que me duele cuando no está funcionando? ¿Dónde me van a dar más duro si yo no estoy cumpliendo? Es en las operaciones y servicios clave. Entonces, el personal estratégico es que va a decir, bueno, mira, es aquí donde vamos a poner todas nuestras estrategias. A nivel de los desastres, tengo que contemplar desastres naturales, cosas ambientales, pandemias, incidentes provocados, es decir, incidentes provocados por personas, es decir, alguien llegó y me borró los datos o alguien deliberadamente me causó un daño en mi empresa, entonces yo tengo que ver cómo solvento ese tipo de cosas. Como les dije, son cosas que surgen de los análisis de riesgo donde se identifican amenazas. Las amenazas que competen o que tienen que ver con mi negocio, con mi empresa. Y también están los problemas tecnológicos que, por supuesto, cada vez son más amplios porque se amplían la mayoría el vector de ataque de los ciberdelincuentes cada vez se amplía más y nosotros estamos un paso detrás. En el caso de la integración del negocio, pues tiene que ver cómo yo hago estrategias en cuanto a abastecerme o mi cadena de suministro o mi cadena de valor que se esté garantizada, ver los riesgos empresariales, unirlos en un solo espacio donde diga, bueno, estos riesgos empresariales tienen que ver con si la continuidad de las operaciones de negocio están o no, cómo gestionamos la crisis, cómo manejo grandes proyectos que sean significativos, es decir, yo me estoy metiendo en un producto que es totalmente diferente a mi gama de productos, y por lo tanto ese es un gran proyecto que yo tengo y por lo tanto también tengo que tener la facilidad de evitar el fracaso por una falla en la continuidad. Bueno, dentro de algunos de los interesados, las partes interesadas en la parte del BCP, además de los comités que se generan, pues nosotros tenemos que el jefe o el gerente general tiene que estar involucrado, que el gerente del CEO o CIO o el gerente de tecnología tiene que estar muy involucrado, o sea, todas estas personas que están aquí tienen que mojarse dentro del plan. El gerente de finanzas, por supuesto, también, porque él quien tiene toda la capacidad de ver cómo está la empresa en cuanto a la inversión, a los costos, nos puede dar información financiera. A veces ahí tenemos que tener asesores legales porque a veces no necesariamente es tan fácil como decir vamos a hacer esto y lo vamos a establecer, sino que hay que poner que todo esté bajo el marco legal. Y regulatorio también, esto también tiene que ver con la parte regulatoria. Y el oficial de riesgo también tiene que estar siempre pendiente de cómo se gestionan estos riesgos, porque el riesgo de continuidad es algo que él tiene que manejar. Una estructura de gobierno también nos dice que el plan está implementado o no. Es decir, cuando yo voy a revisar
que el plan está implementado o no, yo digo, bueno, ¿quiénes son las partes de gobierno del plan? ¿Quiénes son los que gestionan, en este caso, estos que están aquí en verde? Y quiénes son los que, lo azul serían los que forman parte del gobierno, y quiénes son las partes de tecnología, cómo esos están involucrados, y cómo está la parte de seguridad y comunicaciones dentro de seguridad física, podemos decirlo así, involucrado. Entonces, si yo veo que sí existe esta y que las personas están realmente conscientes de que eso funciona, entonces yo puedo decir, bueno, tengo que hacer mis pruebas igualmente como auditor de que eso está funcionando, pero es un indicativo de que el BCP está funcionando. ¿Qué dispara el proceso de implementación? Pues en algunos casos, pues yo digo, mira, yo quiero implementar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, pues, mi competencia tiene un buen plan y está funcionando, y yo no quiero quedarme detrás por regulaciones, porque de alguna manera pues tengo que atender las regulaciones. Cosas únicas que competen a nuestra organización. Eso es muy común, porque hay empresas que tienen, vamos a decir, un talón de Aquiles, que nada más los afecta a ellos. Entonces no me puedo dar el lujo de que por allí sea donde pues voy yo a caer. Entonces tengo que proteger. Si tengo un talón de Aquiles, pues me pondré algo que me proteja más en ese sitio. Cómo está la industria similar, cómo hacen la recuperación típica de mis industrias similares, cómo puedo apoyarme con ellas en caso que pueda apoyarme con ellas. Existen casos en donde hay colaboración entre empresas del mismo ramo. A veces puedo decir, yo voy a asumir este riesgo, o si somos tomadores de riesgo, yo digo, bueno, yo vivo con este riesgo y lo acepto así. O si yo, si soy tomador de riesgo, pues yo lo que hago es que hago y asumo los riesgos, pero si no, yo me protejo. Entonces, más de lo normal. Mi apetito de riesgo va a ser mayor o menor. Por lo tanto, yo tengo que ver ese tipo de cosas también. ¿Cuáles son las demandas de resistencia de los empleados? O sea, ¿qué tanto mis empleados están remando a favor o remando en contra de que esto sea un éxito y que esto se pueda contemplar? Algunas lecciones, por ejemplo, de todas salen lecciones aprendidas, pero en este caso tenemos un ejemplo ya en marcha que nosotros debemos analizar. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo nuestras estrategias tienen que ver con si tenemos los dispositivos móviles para comunicarnos, si nuestra cadena de suministro está y los proveedores nos están apoyando y están en capacidad de hacerlo, nosotros no vamos a tener fallas por allí. Y si la tenemos, entonces, ¿cómo hacemos para remediarlo en caso de que algo vuelva a ocurrir? Entonces, yo tengo que establecer correctivos ahora, incorporar herramientas de monitoreo, esa parte de monitorear para poder prevenir un evento, pues es vital ahora, y no esperar que ocurra para actuar de manera post-mortem. Evaluar los cambios en el modelo operativo. A lo mejor yo siento que como sucedieron las cosas en la pandemia, y si yo hubiese tenido un modelo diferente, a lo mejor estuviera funcionando en vez de estar ahora como en una capacidad que no puedo operar al 100% o que no puedo operar en ninguna manera. A lo mejor si hubiese hecho un cambio en un modelo de negocio, entonces tengo que hacerlo. Bueno, pues me voy a poner a trabajar en eso para que la próxima vez yo tenga algo que funcione. Lo mostré en el video de los aeropuertos. O sea, yo no puedo quedarme, bueno, pero es que no puedo hacer nada. Pero otros aeropuertos están haciendo las gestiones para que puedan ser utilizados sus instalaciones para vuelos. Entonces, ese va a ser el que va a estar por delante con una ventaja competitiva sobre los que no lo hagan. Las redes sociales y las herramientas que faciliten comunicaciones, pues hay que darle, como se ha generado con esto, las redes sociales han sido muy útiles, y también todo lo que tiene que ver con WhatsApp, con las herramientas que ahora tenemos, que mucha gente no sabía lo que significaba Teams, Microsoft Teams, por ejemplo, o que Skype no lo tenía en mente, pero ahora sí lo conocen. ¿Por qué? Porque obviamente tuvieron que utilizarlo para poder hacer sus funciones. Y revisar las responsabilidades de los programas de riesgo. Tengo que revisar para ver si tengo que actualizarla. Otras cosas tienen que ver con que, bueno, a nivel de riesgo, yo tenía algunos supuestos identificados, pero yo tengo que volver, y de impacto, a lo mejor me va a tener que volver a ese ciclo que tenía hacia atrás y volver a ver si lo que tengo allí funciona, que los escenarios que definimos en la estrategia sirvieron o no en la pandemia, o tengo que simular nuevos escenarios y hacer unas nuevas estrategias, o que la situación requiere escenarios que para eventos a largo plazo, porque resulta que este evento
es particular porque es de largo plazo. En otro tipo de eventos, pues un terremoto no dura 2 meses. Las consecuencias puede ser que sí, pero el terremoto en sí dura lo que dura, pero después vienen las consecuencias y cómo quedó la ciudad y en cabo de unos días pues se va a ir recuperando, pero no hay un riesgo de enfermarse. Entonces son tratamientos totalmente diferentes. Por ejemplo, en la infraestructura crítica, qué cosas tengo que cambiar, los socios comerciales, si tuve problemas con mis socios comerciales o precisamente me asocié en un momento con un socio, tuve un socio comercial y, de manera improvisada por la situación, pues tengo que mantenerlo. Las herramientas de comunicación, tengo que usar los canales adecuados. A lo mejor en mi plan de comunicación de crisis tengo todavía, como he visto, comunicarse por tal y por teléfono, pero compartiendo el PIN, y ya eso no existe. Entonces, son cosas que tenemos que actualizar. Proteger los datos confidenciales, eso es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, les he hablado mucho de cómo las cosas deben estar implementadas, por lo tanto, tiene que ver mucho con las operaciones. Es decir, la manera de cómo están las cosas implementadas tiene que ver cómo las cosas operan. Debo decirles que no es el 100% de las cosas, solamente son una guía para que menos tengan idea de cómo es un plan cuando está funcionando. Entonces, que tengo como parte de saber, de que tener en cuenta cuando un plan está funcionando, pues que el BCP tiene que estar alineado primeramente al plan estratégico. El plan estratégico no pueden ir en sitios contrarios o que uno de los dos no exista. Los roles deben estar documentados en la descripción de cargo, los que le mencioné. La estructura de gobierno y su funcionamiento debe estar documentada, las minutas, los componentes, las actas, los estatutos, las decisiones, eso tiene que estar documentado. El personal responsable de las actividades debe estar entrenado. Yo tengo que estar consciente de que tengo primero el personal adecuado para hacer las funciones y segundo, que si alguno de esos me falla, tengo un backup. O sea, que no tengo punto único de falla en personal. El personal debe estar informado y sensibilizado de la existencia del plan, es decir, las personas que no forman parte del plan tienen que saber que hay un plan, tienen que saber qué tienen que hacer en caso de que algo ocurra. Los planes deben estar deben ser probados. Un plan que exista y nunca sea aprobado, pues mejor ni siquiera lo pruebe cuando le toque, porque es que van a haber tantas cosas y cada vez que se haga un plan, ustedes van a ver que surgen cosas nuevas y surgen y surgen y surgen. No van a dejar de surgir porque usted haga muchas pruebas, no, pero lo que va a significar es que su plan va a estar mucho mejor preparado a medida que haga más pruebas. Dejar evidencia de los resultados de las pruebas. ¿Por qué? Porque además de que el auditor debe participar en las pruebas o alguna área de control, yo tengo que dejar evidencia porque hay auditores externos. Y entonces muchas veces me ha pasado, sí, nosotros hicimos una prueba y todo funcionó bien. Ajá, ¿dónde está la participación de las personas? ¿Dónde está la gente que se conectó al sistema y vio que lo que hacía normalmente en su día a día lo puede seguir haciendo en este evento contingente? No hay documentación, pues a mí no me satisface tu versión de que todo funciona bien. Eso es parte de los resultados y así tengo que documentarlo. Si usted no me da una prueba, yo no puedo dar fe de sus palabras. No quiero decir que la gente sea mentirosa, pero sí que yo me satisfago de evidencias palpables y físicas o irrefutables. Las pruebas deben incluir observadores, lo que decía, no solamente auditores, sino también incluso gente de afuera, asesores o gente de seguridad, gente de riesgo. Y las mediciones pues tienen que estar siendo también revisadas. Esto es un poco lo que tiene que ver con la operación. Hay muchas más cosas, como les dije. Y en la parte de auditoría, pues yo tengo que chequear que las políticas estén vigentes y toda la documentación que se genera también está vigente, revisada, actualizada, que la gente sepa que esté en un lugar donde no en la gaveta de la oficina de alguien, sino que esté accesible para todo el mundo o por lo menos para los que lo necesiten. Chequear los roles y responsabilidades estén documentados y divulgados, es decir, que cada persona, usted es el líder de... bueno, hay que hacer una aclaratoria porque muchas veces la continuidad genera puestos, pero no todo el tiempo, porque mi empresa no da para estar creando nuevos puestos. Lo que genera en ese caso es que yo tengo roles que se los asigno a alguien. Entonces, si yo le asigno un rol a una persona,
entonces en su puesto de trabajo debe estar documentado que él es él es responsable por esa función. Entonces, eso, cuando alguien me dice, no, ¿quién es responsable? Esta persona, vamos a ver la descripción de cargo de esa persona y ahí debe estar indicado cuáles son sus responsabilidades respecto al plan. Y si no está, pues la documentación respecto a roles y responsabilidades no está completa. Los comités de sucesiones están documentadas, lo que le decía, pues evidencias de que funciona y que está activo el comité y toda la gestión, como competencias de cada miembro, o sea, a veces la rotación son altas, entonces yo tengo que evaluar que las personas que están allí, a lo mejor se hizo el plan hace 6 meses, pero ya cambiaron unas personas, pues yo tengo que saber que esas personas también están en competencias para funcionar con el plan. De los históricos de revisiones de los planes, estrategias que sean coherentes, validar que se generen indicadores, toda esa parte que yo les he ido diciendo que tiene que ver con la implementación, tiene que dejar evidencia para que yo cuando lo audite pueda decir que el plan está realmente implementado, está funcionando de acuerdo a lo que se planificó y está siendo, bueno, en general, el plan de continuidad de negocio es un plan auditable. ¿Por qué? Porque genera suficiente evidencia para dejar sin duda que él está implementado. Eso es lo que realmente debería yo tocar, pero son muchas más actividades. El plan de actividad, el plan de continuidad, pues con todos los componentes, genera muchas cosas que chequear. Por eso es que digo que cuando vamos a una auditoría, normalmente los informes son 2 o 3 cositas que se revisaron, pero el plan conlleva a mucho más de eso. Entonces, esto sería mi intervención de esto ahora. Yo espero que realmente lo haya dejado aclarado algunas cosas. A lo mejor los dejé con más dudas, pero la idea es que sepan cuáles son las diferencias de tener un plan implementado, de no tenerlo, porque muchas veces te dicen, mira, aquí está mi plan, y resulta que muchas empresas piensan que el tener identificado los procesos críticos es suficiente para decir que ya tienen identificada la continuidad de sus operaciones. Pues no es así, porque eso es como tener algo para después llamarlo, para activarlo, ya no sería un plan de continuidad, será una improvisación de continuidad. ¿Por qué? Porque yo tengo nada más información base, no tengo la información de cómo voy a actuar, por lo tanto, al momento de activarlo voy a improvisar. Sé qué procesos son críticos, pero ¿cómo los activo? No sé. Entonces voy a tener que buscar soluciones entonces, les decía pues que esta es mi intervención hasta el momento. Le doy muchas gracias por haberme atendido en este tiempo y espero haber sido de ayuda. Voy a presentar una lámina adicional que tiene que ver con la parte de certificación de la ISO 22301, que es un entrenamiento que probablemente a muchas personas les pueda interesar, que tiene que ver para certificarse como implementador líder. También está una de auditor líder, pero no la pude colocar acá, pero son más o menos entrenamientos de 5 días que te pueden certificar en este tipo de gestión. Pueden meterse en la página de la PSB para ver más información acerca de los entrenamientos, pero a las personas que gestionan la continuidad, pues es bastante útil que puedan tener una certificación de este tipo. Ya sin más, para terminar, les agradezco mucho. De verdad, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a ver las preguntas que han surgido y poder contestar las que dé el tiempo para hacer. Dice, ¿qué pasará? Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿qué pasará con aquellas empresas que no tenían este plan de continuidad a raíz de la pandemia? Bueno, no necesariamente quiere decir que están condenadas a morir ni nada por el estilo, si es la duda o la preocupación, pero le va a costar, le debe haber costado mucho o les puede costar mucho activarlo, porque como les dije en la frase final, han tenido que improvisar soluciones y buscar personal, ver cómo van a funcionar. Mira, muchas personas, muchas empresas
han tenido que lidiar con la parte de trabajo remoto porque no tenía facilidades de computadoras móviles para su personal y por lo tanto tenía un problema con eso. O sea, todas sus operaciones se hacían desde la oficina en desktop. Entonces, eso te coloca un punto, o sea, se ve que no tienes una estrategia para ese tipo de eventos, que es trabajar desde la casa. Pero bueno, pues se puede solucionar comprando equipos, no sé, o usando que las personas usen el equipo de su casa. Habrán otras, pero improvisadas. Pero mientras más improvisadas, más riesgo tenemos, porque funcionan o no funcionan. Entonces, por eso le decía que el plan, cuando se hace y está bien probado, pues le va a garantizar que por lo menos van a tener menos inconvenientes al momento de activarlo. La pregunta 2 dice, ¿qué tanto aporta el análisis de riesgo para el desarrollo del plan de continuidad de negocio? ¿Es necesario hacerlo para poder realizar el plan? Esto en el marco de este análisis tiene carácter preventivo y ocurrido el incidente, solo nos enfocamos en recuperar las operaciones. Bueno, no necesariamente tiene que un carácter preventivo, o sea, porque tú en un plan de continuidad, tú evalúas riesgos al punto de probar escenarios peores. Exacto. Tú dirías, yo tengo análisis, estamos hablando de análisis de riesgo de continuidad. Es decir, ¿qué puede pasar si ocurre un evento como tal? ¿Cuáles son los eventos que pueden ocurrir, que pueden afectar la continuidad de mi negocio? Y por supuesto que yo puedo prevenirlos, pero también hay unos que no puedo prevenir. Pero sí me puedo preparar contra ellos y puedo hacer una estrategia para ver qué voy a hacer para funcionar a pesar de ese evento que, aunque no es preventivo, o sea, aunque hice una estrategia preventiva, pero el evento yo no sabía cuándo iba a pasar. Es decir, un evento natural o algo así, yo no lo puedo anticipar, pero sí puedo prepararme por si acaso algún evento, tener las condiciones adecuadas para poder trabajar. Por lo tanto, el análisis de riesgo lo que hace es que me dice a mí dónde están mis verdaderas amenazas que pueden hacer que mi negocio tenga una disrupción o tenga una interrupción de los servicios y cómo me puedo preparar para minimizar ese efecto. O sea, yo me estoy yendo, el plan de continuidad de negocios es un enfoque totalmente reactivo, pero ante un evento que yo pueda decir que pueda suceder. Si no, estaríamos en un escenario donde dice, bueno, como no me pasa nada, entonces yo no voy a hacer nada y no es el correcto. Las fases de continuidad, esa pregunta 3, las fases de continuidad de la gestión de continuidad se puede aplicar a cualquier organización. Sí, lo que va a variar probablemente es, vamos a decir, el tiempo que te vas a dedicar a ello o la cantidad de procesos que realmente tiene tu organización. Es decir, por muy pequeña que sea, tu organización debería tener una estrategia. Sea una empresa vamos a decir, familiar, pequeña, de pocos empleados, o una empresa grande que tenga una gran cantidad de empleados y gran cantidad de procesos. Yo lo que tengo que ver es cuál es el proceso que más me duele o que más me impacta en caso de que sea interrumpido, para yo poder ver cómo hago mi estrategia, y allí en ese caso, pues, si es una organización pequeña, pues puede manejar escenarios muy particulares y que yo puedo entonces decir, bueno, con esto yo cubro mis preocupaciones. Lo que sí no puede ocurrir es que usted, vamos a decir, le deje todo a la suerte. Es decir, le diga, mira, yo voy a ver, después veremos qué hacemos, yo me adapto a lo que sea. O sea, no, es mejor tener algo en mente, algo planificado o algo que pueda decir, no, mira, ante tal evento vamos a responder de esta manera. Incluso las comunicaciones son importantes. Es decir, que yo pueda decirle a mis clientes que tengo un evento y que voy a tener un delay en responderle o que voy a tener
una deficiencia en la cantidad de productos que puedo dispensarle, es una estrategia que da mucho fruto a dejarle al cliente a que se imagine todo, que esta gente no me atiende, esta gente no me está entregando lo que yo le estoy pidiendo, porque nosotros no tenemos una estrategia de comunicación adecuada. Esas son cosas que pueden surgir de una empresa, sea pequeña o sea grande. Bueno, ya por tiempo, esta fue la última pregunta que me dieron permiso de responder. No quiero despedirme sin antes sin antes decirle que, bueno, esta sesión cierra el mes de mayo. Nuestros webinars continuarán en las semanas siguientes. Yo los invito a que estén pendientes y que si ocurre un título que les parezca que es interesante o a alguna de sus allegados, pues le manden la información para que se conecte. Realmente son informaciones que no están de más y que nos ayudan mucho, y lo hacemos con todo el gusto del mundo poder continuar con ustedes en las próximas jornadas. Yo de mi parte, pues hasta aquí les dejo por hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad y bueno, y estamos a la orden, ya tienen mis contactos a la hora de cualquier duda que tengan. Muchas gracias y hasta la próxima.